En la nueva guía de la asignatura de Sistema de Registro e Información en Salud, vamos a hablar sobre sistema de registro, valga la redundancia. El aprendizaje esperado es registrar en forma digital o manual la información relativa al control de salud de las personas bajo su cuidado según las normas vigentes. Objetivo de esta guía es ejercitar conocimientos teóricos sobre ficha clínica del paciente, anamnesis, tipos de ingreso y tipo de exámenes físicos. Acá, en el siguiente texto, van a ver una apreciación que se realiza a la importancia de la ficha clínica en una revista, Medway, del año 2004, en el cual dice, los registros de enfermería son actualmente más importantes que nunca debido al aumento de las situaciones médico-legales frente a las cuales es indispensable contar con un respaldo del trabajo realizado, respaldo que idealmente debe ser legible y oportuno. ¿Qué quiere decir con todo esto? La apreciación externa ya de un artículo ante la importancia de lo que es la ficha clínica del paciente nos da a entender que no es solamente el ámbito de que se les está enseñando en estas clases porque está dentro del protocolo de su formación académica, sino que tiene una importancia importantísima para la protección de un profesional de salud. De acuerdo al extracto anterior, ¿ya? Nosotros tenemos que sintetizar cuál es la importancia de la confección y la buena manipulación de la ficha del paciente, además de los registros de enfermería en general. Cuando hablamos de registro de enfermería en general, se refiere que cuando nosotros hacemos una atención de paciente, no solamente se registra información en la ficha clínica, existen diferentes tipos de lugares en el cual uno como profesional debe escribir lo que realizó o debe colocar información personal, como por ejemplo, si ustedes hacen manejo de una muestra de examen, ¿ya? Si es que realizan un examen de sangre, por ejemplo, deben registrar el nombre del paciente, datos personales del paciente en el tubo de muestra de exámenes. Y ese registro, si ustedes lo realizan mal, genera un problema legal interno, ¿ya? Además de que puede afectar a la posible diagnóstico del paciente o al posible tratamiento del paciente. Es importantísimo siempre tener un buen registro, una buena letra, buena redacción, buena ortografía, valga la redundancia, para poder evitar estos errores. Nosotros a la fecha, de acuerdo a todas las guías que hemos visto durante estas semanas, hemos aprendido diferentes tipos de conceptos, ya hemos recopilado diferentes tipos de información que nos han permitido un poco tener una claridad de cuál es la importancia de la ficha clínica y qué es lo que abarca, cómo se utiliza y cómo se aplica en la atención del paciente. Entonces, la guía de esta semana va a corresponder a ejercitar estos conocimientos. Todo pequeño, Toda pequeña actividad que se realizó durante las guías anteriores se van a poner en práctica ahora, más que nada como una síntesis de toda la información que han requerido, ¿ya? Los datos de las actividades que les voy a mostrar ahora son más que nada los puntos más relevantes que ustedes deben conocer de la ficha clínica y del sistema de registro en general para que los puedan ustedes ejercitar y sepan cuáles son sus falencias y en qué deberían esforzarse o en qué punto ustedes necesitan una orientación de su profesora. La primera pregunta dice, relate brevemente la definición de ficha clínica y mencione su importancia en la atención del paciente. Brevemente ustedes deben decir cuál es su apreciación o si por favor pueden ir a las guías anteriores
¿Para qué sirve la ficha clínica? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su definición? ¿Ya? Y deben ustedes mencionar la importancia en la atención del paciente. Hay un punto que es lo más importante de todo en la atención del paciente, por la cual está la existencia de la ficha clínica. E incluso en el texto anterior que está de la revista, pueden tener una apreciación de otra perspectiva para poder obtener esta respuesta. Mencione cuál es el manejo apropiado de la ficha clínica. Esta información, ¿ya? Está en las guías anteriores, exactamente en un PPT, donde ustedes deben leer, deben analizar y deben mencionar brevemente cuál es el manejo apropiado de la ficha clínica. ¿Por qué razón se solicitan las fichas clínicas en la atención del paciente? ¿Ya? Es una respuesta muy sencilla, ¿ya? Muy sencilla, porque deben ustedes tener en consideración, ¿ya? Que la ficha clínica tiene una importancia porque es una forma de registro, es un sistema de registro que se utiliza en ciertas situaciones específicas que se ha dado a conocer en las guías anteriores. Después, menciona lo menos 2 normas que se consideran en la ficha del paciente y explique brevemente en qué consiste. Cuando yo hablo de normas, ¿ya? Me refiero a leyes, ¿ya? A leyes que rigen lo que es la ficha clínica del paciente. Entonces, hay un Power y una guía de esto. Tienen que ver qué ley está relacionada directamente con la ficha clínica del paciente y explicar brevemente en qué consiste. Ya, por ejemplo, está la ley de derechos y deberes del paciente, ya en la cual rige con la ficha clínica del paciente al momento de proteger los intereses del paciente y proteger al funcionario de algún tipo de práctica, ¿ya? Eso es un ejemplo para que ustedes sepan más o menos a qué me estoy refiriendo. Dice, mencione 3 requisitos que debe cumplir un paciente para obtener una ficha del paciente. Cuando yo me refiero requisito, ¿ya? Por ejemplo, carnet de identidad, ¿ya? Eso es un requisito para saber cuál es la identidad de nuestro paciente. Entonces, tienen que ustedes buscar cuáles son algunos requisitos para poder obtener una ficha de paciente, para poder abrir la ficha del paciente, para que tenga una prestación de salud. Defina brevemente los conceptos de anamnesis remota y anamnesis próxima. Hemos hablado bastante sobre la anamnesis, solamente deben definir de manera muy cortita cuál es la diferencia más que nada de ambas, porque una se dedica a una cosa y la otra a otra cosa, totalmente diferente. Mencione a lo menos 2 tipos de ingresos y explíquelo brevemente. Los tipos de ingresos es los tipos de ingresos a la atención de salud de un paciente, ¿ya? Existe diferentes tipos de ingresos. Eso lo vimos en una guía también, en la cual, por ejemplo, si llega un paciente a un centro de salud, a un CEFAM, y algo más simple, es extensión primaria, que solicita una hora programada ya con la matrona. Entonces, la persona con su carnet de identidad llega al sector donde le corresponde por su dirección y solicita una hora de matrona que está programada, que normalmente en el carnet de control aparece qué fecha debe pedir hora, ¿ya? Ese es un tipo de ingreso. Ahora los demás tienen que verlo ustedes. Relate con sus palabras la importancia de la confección de un caso clínico. Miren, los casos clínicos ya han estado trabajando muy poquito con esto, pero ya lo han visto, ¿ya? Yo les he dicho, es un relato, ¿ya? Los casos clínicos es una historia.
una historia de un paciente, de su atención. En base a eso, ustedes deben analizar por qué es importante la creación de un caso clínico. 9. ¿Cuál es la importancia de la entrevista a un paciente? Menciona al menos 3 consideraciones que debe tener un profesional de salud al momento de entrevistar a un paciente. Cuando me refiero a consideraciones, ¿ya? Me refiero a que cuando una persona, un profesional de salud va a atender a un paciente, debe saber que tiene que actuar de alguna manera, que debe preguntar algunas cosas, que debe comportarse de alguna manera, ¿ya? A eso se refiere con consideraciones para prestar una buena atención de salud. Y por último, nombre y explique brevemente los diferentes tipos de exámenes físicos conocidos en la guía anterior. Este nombre y explique, ¿ya? Significa que ustedes obviamente van a escribir el listado de los exámenes que se dieron a conocer y con sus palabras deben explicar en qué consiste. Algo muy simple, no es tan complejo, lo más breve posible. Y bueno, como lo he dicho anteriormente, todas las respuestas que están formuladas aquí en la guía, todas se encuentran en el desarrollo de las guías anteriores, en todas. Si mal no he visto, si mal no recuerdo, es prácticamente desde la guía 1. Ya aparece la información para que ustedes puedan responder esta guía. De todas maneras, quiero mencionar que si tienen dudas, consultas, lo que sea, deben preguntar a su profesor de acuerdo a su curso. Y la fecha de entrega de esta actividad es para el 30 de junio hasta las 5 de la tarde. Cualquier duda, como dije, consúltenla a su profesora y también recuerden que tienen que revisar el material que está cargado aquí por esta página de YouTube, porque aparece un material complementario que los va a ayudar a poder continuar con este proceso. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.